Como todos sabemos, se cumplen 42 años del golpe cívico-militar de 1976, el próximo 24 de marzo, y hay muchas actividades, entre ellas las que está realizando la Universidad Nacional de La Plata en el mes de la memoria. Bueno, sobre esto vamos a conversar con la directora de Programas de Memoria y Reparación Histórica de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, Guadalupe Godoy. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, contanos algunas de las actividades que vienen llevando a cabo y lo que se espera para los próximos días. Bueno, el mes de la memoria es una iniciativa que lleva ya un par de años y que lo que pretende es que todas las unidades académicas de la universidad y también sus gremios de trabajadores y también de estudiantes puedan llevar adelante actividades con ejes que se proponen. El año pasado el eje fue poder analizar las tensiones entre el genocidio y el negacionismo, y este año se decidió profundizar en ese eje y agregarle el empezar a analizar las consecuencias de lo que la sociedad puede percibir como tensiones que llevan hacia la impunidad, ¿no? En esa línea, ayer se hizo la apertura del mes de la memoria, vino Norita Cortiñas, Fabiana Rousseau, que ha trabajado mucho las consecuencias psicosociales del terrorismo de Estado, y también fueron invitados los vecinos sin genocidas, que es los vecinos del Bosque Peralta Ramos, que se organizaron para tratar de que se revirtiera la prisión domiciliaria que se había otorgado de Chocolate. Cuando los invitamos no teníamos el resultado que tenemos hoy, así que es muy bueno poder relatar experiencias donde está claro que los reclamos históricos del movimiento de derechos humanos hoy están aprendidos, apropiados por toda la sociedad, ¿no? Sí, sí. Creo que la universidad es uno de los ámbitos donde más se hace memoria, de donde más se intenta reflexionar al respecto. No sé si por ahí esto es una percepción mía o vos creés que es así. No, me parece que si hay una virtud como pueblo es que durante estos años no hay organización social, política, estudiantil que no tenga un eje en memoria. Probablemente, también dada la capacidad de producción y análisis científico y los estudios de historia reciente, la universidad tenga una visibilidad mayor en eso, pero nosotros vemos constantemente cómo todas las organizaciones gremiales, hoy en la ciudad de La Plata, en todos los ministerios hay algún acto, alguna recordación por el 24 de marzo, en las escuelas sucede lo mismo. Probablemente también el tema de haber articulado en el mes de la memoria las actividades institucionales hace que se vea, que tenga más visibilidad, claro, toda la actividad que hoy hacen las facultades, ¿no? Lo instituimos como mes de la memoria porque consideramos que en esa memoria histórica no solo hablamos del 24 de marzo, también hablamos del 2 de abril, y de lo que significó Malvinas, ¿no? Como parte del proceso genocida en la dictadura cívico-militar. Y ahora, arrancan ya todas las actividades de las facultades. Trabajo social, por ejemplo, tiene históricamente lo que es la Semana de la Memoria. Los colegios secundarios de la universidad también lo tienen. Algunos por ahí hacen más eje en septiembre, en lo que significa Noche de los Lápices, pero hay proyectos institucionales de los 3 colegios para esta fecha. Así que es un mes muy movido para nosotros. Tal cual. Un mes, ¿tiene un cierre distinto, digamos, un cierre particular, o es lo más fuerte va a pasar esta semana? No, se extiende durante todo el mes. Hay una actividad que tiene que ver también con una decisión institucional que se tomó en el año 2015, que fue la reparación de los legajos
de estudiantes y trabajadores de la universidad detenidos desaparecidos para inscribir la condición de detenidos desaparecidos en esos legajos. Y el día 26, por ejemplo, se va a hacer la entrega de los legajos reparados de la Facultad de Psicología. Claro. Son casi 70. Y eso, bueno, fue justamente el eje es memoria, verdad, justicia y reparación, ¿no? Porque la universidad, como parte de la estructura del Estado, también tiene que hacerse cargo de reparar las consecuencias. Acá la mayoría de los legajos de los trabajadores docentes y no docentes decían que el motivo del cese de la relación laboral era el abandono del cargo, cuando se trataba en realidad de secuestro y la desaparición posterior, ¿no? Guadalupe, hablaste vos hace un ratito sobre vecinos sin genocidas de Mar del Plata, sobre la situación de Checolás y la vuelta ahora a una prisión común, pero bueno, ahora justamente la preocupación, lo que surge es qué va a pasar con Alfredo Astiz, porque está dentro de una lista de posibles beneficiarios de la posibilidad de que tenga prisión domiciliaria, y justo en una fecha trascendental, ¿no? ¿Realmente hay posibilidades de que esto suceda? Sí, las posibilidades están. A ver, esto ya no lo digo como directora del programa en la universidad, sino también, bueno, como abogada que representa organismos y víctimas en las causas de lesa humanidad. La presión que está haciendo el Ministerio de Justicia de la Nación a través del Servicio Penitenciario Federal para que todos los genocidas se vayan a su casa es enorme, la presión sobre el Poder Judicial. Si repasamos, por ejemplo, uno de los expedientes donde Checolás obtuvo la domiciliaria aquí en La Plata, podemos ver desde el año 2016, desde julio del 2016, las permanentes notificaciones que los médicos del servicio penitenciario hacían sobre la imposibilidad de que el servicio atienda las patologías. Y eso se completó con estas listas que empezaron a trascender ahora, pero que la primera fue enviada en julio del año pasado a los tribunales, donde realmente los jueces que incluso deniegan domiciliarias después tienen que recibir esta andanada de notas y mensajes que realmente, bueno, solo un iluso no se daría cuenta que el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Justicia y que entonces no hay manera que envíe esas notas si no hay un acuerdo de ese tipo. Con lo cual, por ejemplo, ayer las declaraciones de Abruj diciendo que repudian este intento de otorgamiento de la domiciliaria se tornan exclusivamente un discurso vacío, porque otro organismo de ese mismo ministerio es el que está realizando esta presión. Y más allá de estos casos tan visibles, tan evidentes por su simbolismo, la realidad es que nosotros arrancamos el año pasado con más de 60 detenidos en prisión efectiva en la ciudad de La Plata y hoy prácticamente no queda nadie. Y si miramos ese listado que trascendió, que insisto, la primera vez que se envió fue en julio del año pasado, vemos que en la ciudad de La Plata todos los que figuraban en ese listado se les otorgó la prisión domiciliaria. Claro. Hay que ver también cómo reacciona el Poder Judicial ante eso, porque nos parece que la resolución que tomó Casación la semana pasada sobre Checolás tiene que ver con un enojo sobre el condicionamiento que está haciendo el Poder Ejecutivo en estos casos. Ajá. Ahora, digamos, para que esto suceda, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tanto Astiz como el Tiracosta, el Turco Julián, todos estos genocidas que podrían llegar a tener prisión domiciliaria? ¿Qué tiene que pasar? Un juez tiene que determinar si los mandan a la casa o no. Claro, el juez tiene que determinarlo, el juez lo hace en función de algunas pautas objetivas que tienen que ver con la situación de salud y la edad, y después con algunas pautas profundamente subjetivas, como fue en el caso de La Plata, que se invocaban razones humanitarias. Yo en esto quiero aclarar algo, y más allá de que el gobierno trata de instalar la idea de que el movimiento de derechos humanos quiere que todos se mueran en la cárcel y que no hay principios humanitarios, realmente son pocos
bueno, no, son los justos los casos en los cuales los organismos de derechos humanos como querellantes apelamos el otorgamiento de las prisiones domiciliarias. Lo hacemos cuando vemos que no se trata de evitar que una persona muera en la cárcel, sino que se trata de reforzar un acuerdo de impunidad. Lo digo porque en muchos casos recibimos dictámenes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, sí, que es a los que le hacemos caso, no a los del Servicio Penitenciario Federal, que están condicionados por estas decisiones que tiene el Ministerio de Justicia y el Gobierno Nacional. Cuando recibimos un dictamen que dice que esa persona no está en condiciones de permanecer en un establecimiento penitenciario, rara vez apelamos esa decisión. Claro. Rara vez la apelamos. La apelamos cuando nuestros peritos de parte nos dicen que no están de acuerdo con ese dictamen. Y en el caso... Ahora, en el caso de Checolat, sí, nunca hubo en las, yo creo que más de 30 o 40 exámenes que se hicieron durante estos 2 últimos años, nunca hubo un dictamen del Cuerpo Médico Forense que dijera que no estaba en condiciones de permanecer en la cárcel. Sino que lo que hubo fue decisión política de los jueces, donde tomaron algunas de las frases de algunos de los peritos que participaron y a eso le agregaron las razones humanitarias en las cuales nos responsabilizan prácticamente de, el viejo discurso de que queremos venganza y no justicia, y a partir de allí las otorgaron. Por eso ahora Casación está revocando esas decisiones. Claro. Y en el caso de Alfredo Astiz, ¿ustedes ya tienen ese informe? ¿Todavía eso hasta que no se decide? Alfredo Astiz es por las causas de ESMA, en las cuales, bueno, en mi caso no participo. Los dictámenes que hubo hasta ahora son dictámenes que dicen que está en condiciones de permanecer en el establecimiento penitenciario. Y no nos olvidemos que la patología que tiene es una patología que hoy se considera tratable. Sí. Es decir, es una enfermedad incurable, pero que... sí, estamos hablando de cáncer de próstata que no es generalmente no es causal de muerte, generalmente es atendible, ¿no? Exactamente, que es atendible y que no tendría inconvenientes dentro del establecimiento. De hecho, Checolat padece de esa enfermedad desde el año 2002, 3, si no me equivoco. Bueno, ya tenemos un profundo conocimiento de las cuestiones de salud. Sí. Padece de esa enfermedad y muchísimos más. Guadalupe, ¿va a haber alguna acción de parte de los organismos de derechos humanos como para seguir generando esta presión para que los jueces no determinen esto que parece como un anticipo de que va a suceder? No, está el reclamo que vamos a hacer el 24 y el 23 acá en la ciudad de La Plata, y que tiene que ver con exigir que los juicios continúen como tienen que hacerlo, que el Poder Ejecutivo Nacional no elimine las políticas públicas que permitían eso. Una de ellas es, por ejemplo, no designar jueces. Prácticamente no hay jueces titulares a cargo de estos juicios, son subrogantes que tienen que atender sus tribunales ordinarios y que por lo tanto tienen excusas para no hacer más de una audiencia cada 15 días. Pensemos en La Plata, el juicio contra miembros de la CNU, era un juicio que tendría que haber durado 2 meses, 3 como mucho, 28 testigos nada más, y que se extendió a lo largo de todo el año. Lo que vamos a denunciar y exigir tiene que ver con eso. Nos damos cuenta que en todo caso estos intentos de Checolat así tienen que ver por ahí con desviar la atención hacia esto que está sucediendo, que es mucho más grave, que es prácticamente el intento de paralización de los procesos. Guadalupe, te agradecemos este ratito con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Guadalupe Godoy, directora de Programas de Memorias y Reparación Histórica de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Además, es abogada que trabaja con los organismos defensores de derechos humanos. Contándonos un poco sobre las actividades que tiene la universidad con respecto a cumplirse los 42 años del golpe de Estado de 1976, y además sobre la situación de Astiz y otros genocidas que podrían quedar no en libertad, sino con prisión domiciliaria en caso que los jueces lo determinen.